Seguimos con este segundo bloque de Todo Rally, con toda la información que dejó este fin de semana, que tuvo muchos campeonatos disputando distintas fechas, como ya repasábamos, el Rally Federal y el Rally Santafesino estuvieron corriendo, y para este bloque tenemos toda la información de lo que fue el Rally Riojano, también el Tucumano y Sudamericano, que disputaron sus distintas fechas durante este fin de semana. Vamos a arrancar con lo que fue la actividad del Rally Riojano, que en Sanagasta corrió su tercera fecha, el Rally de los Dinosaurios, y tuvo un condimento muy especial. Mucha gente estuvo alrededor de los caminos, muy buena visualización para todo el público que se hizo presente en esta prueba, además de un día que acompañó a la actividad ralística, no tanto hacia el domingo, que fue un poco más fresco, y tuvo desde el inicio a un claro dominador, que fue Nicolás Nieto, que se quedó con todo lo que fue la actividad del sábado, con un Mitsubishi Evo 6 en la clase N4. Este Mitsubishi está preparado por el Castaño Rally, a pesar de su evolución ya de muchos años, pudo caminarse como el dominador de esta primera etapa. Justamente fue quien abría los caminos. Nietos estuvo desde el inicio siendo el más veloz, incluso, como decía, haciendo la apertura de los caminos, siendo el primero que los transitaba. Se adjudicó las pruebas especiales que se disputaron en la primera pasada y siguió dominando tras pasar por la asistencia a mitad del día. Recordemos que la actividad comenzó pasado el mediodía, en lo que hace el sábado. Siempre hablando de la primera etapa, José Arce dentro de la N4 había sido el vencedor. Nicolás Nieto lo estaba haciendo dentro de la N4B. En la A7 César Folledo se quedó con la etapa del sábado. En la N1, Federico Sviroli, que hacía de local, obviamente el sanagasteño, estaba delante de su público. Javier Fernández fue el ganador en la primera etapa de la A6, y en la A5 hacía lo propio Fabián Luján, que estaba quedándose con la primera actividad del sábado. En cuanto a la segunda etapa, lo que fue el domingo, como decía, arrancó bastante frío, con la cronograma que abarcaba 4 pruebas especiales, pero siempre Nicolás Nieto fue el que se quedó con las acciones, navegado por Cristian Carradore, como decía, a bordo del Mitsubishi Lancer Evo 6, estuvo desde el inicio, ya desde lo que fue el sábado y también el domingo, quedándose con lo mejor, y fue su segundo triunfo al hilo, y nosotros nos comunicamos con él y esto nos contaba sobre su triunfo. La carrera fue durísima, ¿no? Porque hubo pilotos de Catamarca, Santiago del Estero y bueno, y de acá de La Rioja, ¿no? Hubo 5 Mitsubishi en la categoría N4 donde yo corro, pero yo corro con un Evo 6, no sé si más o menos sabes como el tema. Sí, una evolución bastante anterior a la que, digamos, se está usando. Sí, y bueno, hubo 2 Evo 9, y bueno, empezamos con el primer prime ganando por 4 segundos, tuvimos problemas con la suspensión, mantenemos el primer puesto toda la tarde, pero fue durísimo, ¿no?, mantenerlo. Y bueno, el día domingo en los 2 primeros prime hicimos una diferencia y bueno, algunos tuvieron unos problemitas. Y en los 2 últimos prime que nos quedamos salimos a cuidar un poco nomás y así se nos dio la carrera, ¿no? Sobre, digamos, lo que fue la competencia en sí, ¿cómo viste los caminos de Sanagasta? No, muy bueno. Yo creo que en tema de camino se hizo un prime nuevo, un camino nuevo que se hizo a la vuelta de un dique que hay acá, muy bueno. Prime, muchísima gente, porque tenía buena ubicación para ver de todos lados y muy bueno. Todos los caminos muy buenos y la organización muy bien, por parte del municipio, del intendente y bueno, el presidente de Artín, Yamil Menem, muy bien, muy buena la organización, ¿no? La vi. Y volviendo a lo que fue la competencia,
más allá que me decías de que la evolución del Mitsubishi, que es un Evo 6 con el que estuviste corriendo, la diferencia fue bastante amplia con respecto al segundo. Sí, lo que pasa es que sí, un Mitsubishi, un Evo 6, pero está funcionando muy bien, ¿no? Anda muy bien, motor muy bien armado por un preparador acá en La Rioja, Castaño se llama, muy bien preparado, eso por eso anda muy bien, ¿no? Y sí, los otros Mitsubishi son una evolución más nuevo que es duro pelearla, ¿no? Con el auto mío, pero bueno, yo vengo con una experiencia ya, ¿no? Campeón varias veces y bueno, lo hice andar bien y bueno, cuidando, por supuesto, siempre cuidando el motor y todo lo demás, ¿no? Y respecto de lo que queda del campeonato, ¿cuál es la idea? Repetir el título, me imagino. Sí, iremos la próxima, como siempre, salimos a pelearla, ¿no? Y bueno, esperamos que sigamos así, y bueno, y la idea es repetir el campeonato, ¿no? Como el año pasado, bueno, y los años anteriores también se corría con otras categorías en la A7, estuve corriendo, sea campeón 3 veces, y bueno, la idea es eso, ¿no? Siempre salir a salir campeón, ¿no? Ahí escuchábamos la palabra del ganador del rally de Sanagasta, el rally de los dinosaurios que corrió este fin de semana, válido por el campeonato riojano. Escuchábamos a Nicolás Nieto, que se impuso en la clase N4B y también en la general de esta prueba, como decía, la tercera fecha del campeonato riojano. Detrás de Nicolás Nieto llegó Rodrigo López, que fue el segundo también dentro de la N4. Tercero en el podio de la general fue César Folledo, que con un Volkswagen Gol se quedó con la A7 y fue el mejor dentro de la tracción simple. Como había comentado también en la primera etapa, Federico Sviroli se quedó con la N1, el local se impuso tanto el sábado como en la actividad del domingo. Javier Fernández, el sanjuanino, ganó en lo que hace a la división A6 y Fabián Luján repitió lo que había hecho el sábado para quedarse también el domingo con el dominio de la A5. En el podio hubo momentos de emoción, se recordó y homenajeó a Hernán Jesús Maciel. Tuvo este homenaje el expiloto recientemente fallecido. Como decía, el ganador fue finalmente Nicolás Nieto y se quedó con no solo con la clase N4B, sino también con la general de este rally riojano, que continuará con su actividad en septiembre. Va a estar corriendo su cuarta fecha por los caminos de Milagro. Continuamos repasando lo que fue la actividad de este fin de semana. Continuamos ahora con el rally tucumano, que hizo su quinta fecha en la localidad de Yerba Buena. Este rally de la provincia de Tucumán no tenía definida su fecha la semana pasada, estaba complicado, estaba agendado para este fin de semana que pasó su quinta fecha, pero finalmente una sede estuvo complicada y se cayó y estuvieron ahí con algunos inconvenientes hasta que finalmente a último momento Yerba Buena se quedó con esta fecha para poder disputarla y así se pudo seguir con el cronograma normal de este calendario 2012 y se llevó a cabo esta quinta fecha, como decía, del rally tucumano. En la primera etapa, ya con los autos en marcha, Tomás García Hamilton dominó desde el inicio. Sus principales rivales para esta competencia, también dentro del torneo, Alejandro Vallejo y Paulino Conte, abandonaron, estuvieron bastante complicados y le abrieron el camino a García Hamilton para poder marcar diferencias, aunque igualmente no le fue todo sencillo. Estuvo navegado por Raúl Orquiza con su Subaru e intentaba imponer el ritmo en esta primera actividad durante el día sábado, pero le costó bastante ya que tuvo varios inconvenientes. Por ejemplo, pinchó una goma en el inicio y tuvo que terminar la prueba especial bastante lento para no tener que parar y cambiar el neumático y así no perder más de
más de minutos y ya complicarse en lo que va a ser el resultado final de la competencia, pero este sacrificio de terminar el tramo con la goma pinchada y hacerlo a baja velocidad generó la otra complicación mucho más grande. Dañó la rótula de la cazoleta del amortiguador, lo cual lo estuvo complicando hasta poder llegar a la asistencia. Y como si todo eso fuera poco, García Hamilton se dio cuenta cuando estaba por largar el segundo tramo que algo había golpeado el varillaje de la caja de cambios y no podía usar ni la quinta ni la sexta. Fue un sábado muy complicado para Tomás, pero finalmente se pudo quedar con esta actividad. Recordemos que también estuvo participando como invitado Jerónimo Padilla, no solamente local porque es tucumano, sino también porque es oriundo de Yerbabuena. Estuvo intentando, como ha hecho en otras oportunidades, participar de este rally tucumano y lo hizo con su habitual vehículo en el rally argentino, con el Ford Fiesta Maxi Rally. Y obviamente que fue el más veloz, pero dentro de quienes estuvieron en competencia fue Tomás García Hamilton, quien comandó las acciones también durante el día domingo. Como decía ya, durante el domingo se quedó con la actividad, obviamente detrás del Maxi Rally de Padilla, que estuvo como invitado, y fue seguido por Reginato, que además de ser segundo en la general, se adjudicó la clase A7. Dentro de la N1, Ale fue el vencedor. En la A6, Asaf se quedó con el triunfo y fue noveno dentro de la general. En la N6, el ganador fue Giudice. Y dentro de la A5 también el vencedor fue Aibar. Y la 5S, la división 5S, tuvo como ganador a Carrera. Igualmente recordemos que la clasificación aún está en suspenso porque el segundo lugar de Pablo Moral dentro de la N1, la N1 recordemos que se la adjudicó a Ale, se define recién mañana porque la federación tiene que revisar nuevamente el múltiple de admisión, así que recién mañana se conocerá finalmente la clasificación oficial una vez que la federación decida qué va a hacer con este inconveniente que sufrió Pablo Morán y qué determinación toma sobre su múltiple de admisión. También tuvo actividad este fin de semana el Rally Sudamericano con representantes argentinos. Estuvo en Santa Cruz, en la provincia, en el país vecino de Bolivia, disputando su tercera fecha. El binomio paraguayo de Gustavo Saba y Víctor Aguilera se quedaron con el triunfo, no solo dentro de la clase 2, sino también dentro de la clasificación general, con un Mitsubishi Lancer Evo 10 R4. Estuvieron dominando las acciones de lo que fue esta tercera fecha del Rally Sudamericano. En cuanto a la división 3, la clase 3, donde habitualmente participa Sebastián Abramián, que llegaba a esta competencia con posibilidades de coronarse campeón, estuvo complicado el piloto argentino de Villa María, el cordobés, porque sufrió un inconveniente que finalmente derivó en que perdieron una rueda durante la prueba especial número 8. La complicación que tuvo fue una piedra que se metió en la rótula y terminó rompiendo todo dentro de su Volkswagen Goldtrend Maxi Rally, con el que disputa este campeonato sudamericano, y también dentro del argentino, navegado por Fernando Musano. Con esta pérdida de puntos igualmente mantiene una extensa diferencia sobre Eduardo Peredo, que navegado por Claudio Bustos, el argentino, llegó segundo en la clasificación general y venció dentro de la clase 3, y así le descontaron los puntos, una cantidad importante de puntos a Sebastián Abramián, que igualmente tiene posibilidades lógicas de coronarse, que había estado invicto hasta este momento, quedándose con las dos primeras competencias. En el momento del abandono estaba dentro del podio y con chances de seguir estirando diferencias o al menos de mantenerla, cosa que finalmente, lamentablemente para el cordobés, no pudo ser. Pero la próxima competencia, que quizás haya alguna novedad de respecto a esta prueba que estaba programada para del 26 al 28 de octubre junto al argentino en Posadas,
Habrá que ver si finalmente se disputa por esa fecha, pero igualmente Sebastián Abramián mantiene todas sus posibilidades de consagrarse dentro de la clase 3 del campeonato sudamericano. Otro argentino que estuvo dentro de esta competencia en el Rally de Santa Cruz por el torneo sudamericano fue Pablo Peláez, que hizo un gran trabajo con su Peugeot 206, dominando de principio a fin dentro de la clase A9 y se quedó con el triunfo. O sea que gran representación para los argentinos dentro de el campeonato sudamericano. Como decía, Gustavo Saba se impuso dentro de la clase 2 con un Mitsubishi Lancer Evo 10 y también se quedó con el triunfo en la general. En la clase 3, Eduardo Peredo se quedó con la victoria con un Mitsubishi Lancer Evo 9 navegado por el argentino Claudio Bustos. En lo que hace a la clase 6, Osman Ausa, el boliviano, se quedó con un Peugeot 206 con lo mejor en la clase A6. Dentro de la 8, con un Honda Civic, Dick Ferreira, el paraguayo, fue el vencedor. Y como repasábamos recién, Pablo Peláez en la clase 9 fue el ganador, el argentino, con un Peugeot 206. Nos queda muchísima información, así que vamos a un corte muy rápido y seguimos repasando las principales noticias y todo lo que viene para el próximo fin de semana, que sobre todo tendrá como principal atractivo al Rally Mundial, disputando una de las competencias más tradicionales, el Rally de Finlandia. Todos los detalles en los próximos bloques, no te los pierdas, ya volvemos. La izquierda que se va a saber, uno menos ras, con derecha de uno loco. Toda la pasión de los derrapes, vivila en Todo Rally. Inicio de espacio publicitario. Astillero Arroyo Martínez, división manejo de agua. Bombas de gran caudal, fijas y portátiles, eléctricas, motores a explosión o toma de fuerza, tubos de desagote, con puertas automáticas, esclusas tipo guillotina y combinadas. 03446 49 50 47 www.astilleroam.com.ar. ¿Querés publicitar en nuestro programa? Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. Astillero Arroyo Martínez. Construcción y reparación de embarcaciones para carga general, de pasajeros, hacienda, pesqueros, balsas, catamaranes, pontones. Construidas en acero y con la aprobación de Prefectura Naval Argentina. 03446 49 50 47 www.astilleroam.com.ar. Fin de espacio publicitario.